Nelson Mandela ha sido definido por una escritora sudafricana, Nadine Gordimer, Premio Nobel de Literatura, como un hombre que pertenece al mundo. Actualmente es un hombre sumamente conocido, a pesar de que durante muchos años fue una persona que realmente sabíamos muy poco de él porque estaba preso. Cuando se piensa de Mandela, muchas veces se dice que fue un gran luchador en contra del apartheid. En realidad, si nosotros vemos toda su obra, quién ha sido Nelson Mandela, él obviamente luchó contra el apartheid, pero yo creo que su lucha es mucho más trascendente, va más allá. Si vemos, él en realidad ha luchado en contra de la explotación, en contra de la injusticia social, en contra de todas formas de exclusión social y además con un profundo sentido de humanismo, en bien de la humanidad. Yo creo que esos son los grandes aportes de Nelson Mandela y además, como dice Nadine Gordimer, es un hombre que pertenece a la humanidad, al mundo entero. No es realmente, de alguna forma trasciende lo que es el contexto sudafricano. Nelson Mandela, muchas veces hay mitos sobre Nelson Mandela porque la gente realmente conoce muy poco de la vida de Nelson Mandela. Él escribió su biografía, la empezó a escribir en sus primeros años de cárcel y la terminó finalmente cuando fue liberado. Nelson Mandela, bueno, nació en una familia real, Tembu, una familia aristocrática Tembu, de lengua Xhosa, en Transkei, el 18 de julio de 1918. Cuando nació Nelson Mandela, él pertenecía, como dije, a una familia real, pero pocos años después su padre falleció. Y entonces él pasó directamente a ser educado por el jefe étnico de los Tembu. Él creció como un hijo de una familia real, que realmente era lo que pertenecía. Sin embargo, cuando él también era muy chico, su madre tuvo que trasladarse a otro lugar y ahí fue entregado Nelson Mandela, siendo todavía realmente un niño, fue entregado a la tutela de la familia real Tembu. Y él, a partir de entonces, empezó a extrañar la presencia de su madre. Incluso en algunas partes de su libro es notable la nostalgia que él tenía porque perdió muy joven a las dos grandes figuras que él tenía, su padre, que él quiso mucho a su padre, y por otro lado a su madre, que prácticamente ya dejó de verla. Se educó en escuelas metodistas. Hay un aspecto muy interesante porque él cuenta que él se enteró que su nombre era Nelson, cuando fue por primera vez a la escuela primaria. Su profesora le llamó Nelson. Él sabía que su nombre era otro, Rolihlahla, que significa el que crea problemas. Generalmente hoy en día se le traduce como el que resiste, y realmente ha sido eso. Además tiene un nombre étnico, un nombre que implica el prestigio social que él tiene, que se llama Madiba. Y actualmente mucha gente en forma cariñosa le dice Madiba. Es una forma también respetuosa de llamarlo, Madiba o Nelson Mandela, Madiba Mandela. Entonces, bueno, él asistió a una escuela metodista, posteriormente ingresó a la universidad. Ya en la universidad él empezó a revelarse como un joven activista en contra de la discriminación racial, en contra de cualquier forma de explotación, en contra de la población negra. Posteriormente él emigró a la ciudad de Johannesburgo, generalmente se le dice Joburg en forma cariñosa, en los años 40. Una de las primeras fotografías que se tiene de Mandela es precisamente cuando llegó a Johannesburgo con un traje. Él después contaría que era la primera vez que usaba un traje occidental y además traía unas botas que le lastimaban. No estaba acostumbrado a usar ese tipo de zapatos. Ya en Johannesburgo su vida cambió en forma bastante radical. Dejó la vida rural para adaptarse a la vida de la ciudad. Yo creo que aquí empezamos a notar un aspecto muy importante en Mandela. Mandela siempre ha sido un hombre que ha luchado, pero ha tenido la enorme capacidad de adaptarse, de adaptar la lucha a las condiciones en las cuales vive, ya sea del medio rural, posteriormente al medio urbano y más tarde a los años de la cárcel, a los larguísimos años de cárcel y posteriormente ya como jefe de Estado. Siempre ha tenido esa gran capacidad de adaptarse a las condiciones. De sus primeros años de vida se recuerdan cosas muy importantes. Una gran inteligencia, una enorme memoria,
Además fue un excelente estudiante. Desde niño era un niño muy disciplinado, muy estudioso, muy dedicado, muy serio, muy respetado por sus propios compañeros. Posteriormente, bueno, ya en la universidad, primero él estudió una formación administrativa en una universidad que era exclusiva para negros, porque en esa época era imposible que en una universidad blanca asistiera un joven negro. Allí, en sus primeros años de universidad, conoció a una figura que sería sumamente relevante, no solamente para él, sino para la historia de Sudáfrica, a Walter Sisulu, un hombre ligeramente mayor que él, de convicción socialista y fuertemente militante en contra del apartheid. También es curioso, en los primeros años que Mandela tuvo que trabajar para poder pagar sus estudios, él trabajó de diferentes cosas, de empleado, incluso trabajó como policía en una mina. Él trabajaba en lo que finalmente él podía. Finalmente le ingresó otra vez un segundo periodo a la universidad y estudió leyes. En su biografía que aquí tenemos, él realmente no explica por qué decidió estudiar leyes. Sin embargo, él estudió leyes y posteriormente eso sería fundamental para un proceso al cual él sería sometido a un proceso penal. Entonces, bueno, Mandela ya como abogado fue el primer abogado negro que se ubicó en la Ciudad Blanca para defender precisamente situaciones propias de la gente negra. Entonces, subrayo, fue el primer abogado negro en la Sudáfrica del apartheid. Muchas personas piensan que en el momento en donde él adquiere fama internacional, él ya era dirigente del Congreso Nacional Africano, del principal movimiento de liberación, actualmente partido político en el poder. En realidad no. Nelson Mandela en los años 40, junto con Walter Sisulu, con ahorita se me va el nombre, con Tambo, el padre de, con Mbeki, el papá de Thabo Mbeki, futuro jefe de Estado, y con, ahorita se me va también el nombre, perdón, bueno, ellos tres fundaron lo que se denominó la Liga Juvenil del Congreso Nacional Africano. Aquí es importante decir que Nelson Mandela obviamente pertenecía a una pequeña élite. Era un chico que había tenido oportunidad de estudiar, primero en escuelas misioneras, después en la universidad, aunque fue exclusiva para negros, pero además pertenecía a una familia real, entonces pertenecía a una élite. Cuando él ingresa en el Congreso Nacional Africano, se da cuenta que el Congreso Nacional Africano, que defiende los derechos de la población negra, de hecho era un grupo elitista. Y entonces esta Liga de la Juventud lo que va a hacer es precisamente darle un giro total al Congreso Nacional Africano, y lo que van a hacer es incorporar a masas a la población común y corriente, a gente sindicalizada, a población rural, a gente que no pertenecía realmente a élites. Y ahí hay una transformación radical del Congreso Nacional Africano para convertirse en lo que posteriormente sería en un auténtico movimiento de masas. En el año 1960, digamos, hay una etapa que prácticamente, diríamos, sería la vida privada de Nelson Mandela, estudiante, activista, continuamente arrestado por arrestos breves, precisamente porque era un joven activista en contra del sistema del apartheid, en fin. Cuando a nivel internacional él adquiere fama es en los años 60, y aquí es importante mencionar, el 16 de julio de 1960 hubo una manifestación pacífica de la población negra en contra del uso de lo que se le llamaban los salvoconductos, los pass law, pequeñas libretitas en las cuales la gente negra, para poder estar en la ciudad, tenía que traer la información de cuál era su jefe, quién era su empleador en la Ciudad Blanca, cuál era su pertenencia étnica, cuál era su familia, etcétera, etcétera. Verdaderamente toda una información, porque en esa época las ciudades estaban calificadas como exclusivamente blancas y la gente negra solamente tenía derecho de vivir en las reservas para gente negra. Entonces, en ese año de 60, en junio del 60, la población decidió protestar en contra de esta discriminación. Además, aquí también es importante mencionar, la gente negra no tenía derecho de moverse libremente dentro de Sudáfrica. Para moverse de una región a otra necesitaban tener un permiso especial. Entonces, hubo una manifestación pacífica y la policía disparó en contra de esta manifestación pacífica de gente negra.
Entonces, a raíz de esto, obviamente las autoridades blancas acallaron lo que estaba pasando, pero se corrió el rumor, fue de boca a boca, la gente se fue enterando qué estaba pasando, que además había sido tremenda la represión y paulatinamente, en poco tiempo, prácticamente toda Sudáfrica se levantó, toda la población negra salió a las calles para protestar. Entonces, bueno, es muy interesante este hecho porque aquí hay un giro total en el pensamiento de Mandela. Por un lado, el gobierno entró en pánico, el gobierno de minoría blanca, y prohibió a las únicas dos organizaciones que defendían a la población negra: el Congreso Panafricano, recientemente creado en ese momento, y el Congreso Nacional Africano, al cual pertenecía Mandela. Los declaró ilegales. Entonces, en ese momento, la represión fue verdaderamente brutal. La gran mayoría de la gente que pertenecía al Congreso Nacional Africano o fue a dar a la cárcel, o salió al exilio, o tuvo que vivir en la clandestinidad. Obviamente hubo otras personas que fueran muertas. En ese momento Mandela se dio cuenta que era imposible una lucha pacífica en contra del apartheid. Y él, como después lo declararía, tomó la decisión de que era necesario crear una ala armada dentro del Congreso Nacional Africano y decidió crear esta ala armada del Congreso Nacional Africano. Aquí hay un giro total en la vida de Nelson Mandela y del propio Congreso Nacional Africano.